de política, pero más que todo de la cultura. Ajá, o sea que Estamos han hablando, visto, perdón, diga. porque en ese momento creo, no recuerdo bien, que estábamos hablando más que todo del intercambio de información y de lo que afectaba el Internet. Nada, es eso lo que quería agregar. Ajá, desde el punto de vista de la cultura. Sí, Bueno, o sea, eso al verlo desde el punto de vista de la cultura y verlo, eso es verlo desde, ¿y han visto analfabetismo digital también o no? creo que no, No, creo. no. Pero bueno, ya verla desde el punto de vista de la cultura, ese es un punto de vista alumno, lo que hace que la globalización tenga por lo menos dos puntos de vista que son bastante importantes. Uno es ese desde el punto de vista de la ¿cómo se llama? De la sociedad del conocimiento, desde el punto de vista de la cultura. ¿Cuál es la afectación que tiene la globalización en la cultura? Y nosotros en esta materia la vamos a ver desde el punto de vista de los negocios, es decir, desde el punto de vista de la economía. Este, y le hago otra pregunta. ¿Y definieron el concepto de globalización? ¿Qué globalización? Yo lo había visto en el secundario y era como que, por ejemplo, el país tomaba culturas de otros países y era como que se caían las barreras del mundo y como que todo se volvió una sola cosa, digamos, como que las culturas se extendían a otros lados y los productos también, viéndolo del lado de la economía. Es como que un Ujú. país decidía consumir productos de afuera que los productos de su mismo país porque eran más baratos o mejores. Bien. Y hay alguien más, es como que usted tiene el concepto de que se integra la cultura, se integra los productos que se pueden vender y se venden obviamente en esos mercados. Y alguien más, ¿cómo la vieron ese concepto en ingeniería y sociedad? ¿Cómo lo entienden al concepto? A ver, alumno Tomás, ¿cómo lo entiende usted, para usted qué es la globalización? Sí, yo, digamos, al concepto lo tenía incorporado de manera muy parecida que el compañero, digamos, yo al concepto lo entiendo, digamos, como una conexión, digamos, entre los diferentes países, digamos, ya sea que en el plano económico, en el plano político, digamos, y formando Ujú. así como un solo plano, digamos. Así más o menos Bien, yo lo interpreto. o sea, tienen el concepto hasta ahora es como que hay una integración, está bien. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere expresar lo que conoce o lo que entiende o comprende por globalización? Creo que no, profe, yo también tengo el mismo concepto más o menos parecido de ello, digamos. Bien, bueno, voy a compartir la pantalla ahora y vamos a comenzar con el tema. Si alguien quiere después, mientras vamos desarrollando el tema, compartir algo, opinar o decir, por favor, este, puede hacerlo, ¿no? Bien, vamos a comenzar. Entonces, valga la aclaración que nosotros en materia de sistemas y organización vamos a ver la globalización
en los negocios. Ya sabemos, nos cuenta que hay, ¿cómo se llama?, distintos puntos de vista para ver este fenómeno de la globalización. Nosotros nos quedaremos con este punto de vista desde la economía, que es globalización en los negocios. ¿Sí? Bien, este es el último tema de la unidad número 2. Bien, ¿qué es lo que ha traído, o sea, qué es lo que ha producido este fenómeno de la globalización? Con respecto a lo que es la producción, se han aumentado la cantidad de productos, bienes o servicios, valga la redundancia, que se han producido. Y eso ha sido como consecuencia de que los mercados han crecido. ¿Qué ha pasado con respecto al entorno de las organizaciones? Nosotros ya sabemos qué es lo que hay en el entorno de las organizaciones. Tenemos el mercado compuesto por los competidores, los proveedores, competidores, clientes, tenemos los proveedores, tenemos el Estado con sus distintas reglamentaciones y cosas que se deben cumplimentar o debe tener en cuenta una organización. Hay mano de obra también en ese contexto, y eso al pasar a ser las empresas, a producir más cantidad, a tener más mercado, entonces esos entornos han tenido, obviamente, que han crecido. Ha traído también nuevos retos. Cuando uno habla acá en la globalización de nuevos retos, significa que hay problemas, ¿sí? Entonces hay situaciones problemáticas para resolver. Y después también esos mercados han traído oportunidades. ¿Por qué? Porque al ser mercados más grandes, tengo más clientes, entonces tengo más oportunidades de poder vender en mayor cantidad los productos, bienes o servicios que una organización produce. Y por otro lado, ese mercado que tiene las amenazas son las otras organizaciones que están en ese mercado y que venden el mismo tipo de producto que yo. Cuando, para sacar esta cuestión, tener en cuenta las situaciones problemáticas, podríamos decir los nuevos retos, oportunidades y amenazas, hay hay por lo menos una herramienta que una organización utiliza para poder ver cuáles son las oportunidades, las amenazas, las debilidades y las fortalezas que tiene en ese mercado donde tiene que competir, cómo está posicionada ella. Sí, eso no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez o lo han leído o lo han aprendido, que se llama FODA. ¿Lo vieron en la escuela secundaria? El análisis Fortaleza. FODA. El análisis FODA, exactamente. Se hace un análisis FODA, exactamente, gracias, ¿no? El análisis FODA, ¿para qué? Se analiza la organización, ¿sí? Teniendo en cuenta las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Cosa que las amenazas se transformen en oportunidades y las debilidades en fortalezas. Eso, digamos que es como que eso es lo que ha planteado y lo que ha traído la globalización como un fenómeno en términos generales. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí se entiende, profe. Bien, sigo entonces. Fíjese que aquí, esto que tenemos acá, obviamente es el mundo entero. Ese es el mercado. Si ha pasado en los mercados, digamos, ha sido, hubo una expansión, o sea, ha traído cambios. ¿En qué sentido? Que las empresas tenían primero mercado, ¿cómo se llama? Locales, regionales, nacional, y después pasa a ser empresas, digamos, a tener el mundo entero mercado. Entonces, ¿qué pasa en ese mercado que al ser tan grande, ¿sí? ¿Cuál es lo que les plantea a las organizaciones?
le plantea el hecho de que deben ser, fíjese, en productiva, deben ser competitivas, deben ser eficientes, deben ser eficaces y deben ser rentables. Nosotros ya conocemos cómo calculamos esos índices, la productividad, la competitividad y cuando es una empresa es eficiente, eficaz y rentable. ¿En qué traducen esos cambios? ¿Sí? Para que las empresas puedan ser, deben ser eso, productivas, competitivas, eficientes y eficaces y además rentables, porque Stoner nos dice, que es la bibliografía que está este tema, que es el capítulo 5, dice que la globalización, él dice con respecto a los negocios, es la posición que tiene un competidor con respecto a otro en ese mercado global. En este mercado global, entonces, la posición que tiene una empresa, es decir, una empresa con respecto a otra en el mercado, eso es la globalización. Este fenómeno de la globalización ha hecho que al extenderse los mercados, las empresas tengan que permanentemente estar trabajando con estos índices, o sea, tiene que cumplimentar esas condiciones: productiva, competitiva, eficiente, eficaz y rentable, porque si no, pierde posición. Hay que tener en cuenta que qué es lo que ha permitido esa apertura de poder tener un mercado tan grande. Como decían ustedes, sus compañeros recién, el concepto es que los mercados como que se hizo un solo, ¿sí? Solamente es eso, pero gracias a una combinación de cuestiones que son fundamentales, que es la evolución de la tecnología. Cuando hablamos de la evolución de la tecnología, es decir, es la tecnología de comunicación y de información. Esa evolución de esa tecnología ha traído de la mano la disminución abrupta en los costos. Nosotros hemos visto, cuando hemos visto teoría de costo, productividad, eficiencia, eficacia y la fórmula para calcular lo que es la rentabilidad, tenemos los costos de producción, los costos de comercialización, tenemos costos de administración y también hemos visto que existe un costo de almacenamiento. Entonces, esta tecnología de comunicación de información ayuda a disminuir los costos. Además, la otra cuestión es que los tipos de transporte alrededor del mundo se han disminuido. O sea, se disminuye costos, se disminuyen tiempos de transporte, que es la parte de la comercialización, combinado con la evolución de la tecnología de comunicación e información, es lo que ha hecho posible este fenómeno, digamos, o que lo sustenta al fenómeno de la globalización. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Profe, le quería decir una cosa. No Sí, sé, ¿no? se le escucha bastante trabado, Fíjense, digamos, no tienen lo sé, que yo por lo implica el menos. concepto, cuál sería el concepto de la Sí, globalización. profe. Y el resto, Profe, ¿cómo me escuchan? ¿Quieren que aumente se le el está volumen? trabando el audio. ¿Cómo me escuchan? Es que a veces se le ¿Hay escucha un alumnos? poco trabado. No es el tema del volumen, sino que a veces parece que flaquea. No sé. A ver si es cerrado. Por lo general no dejo nada abierto de más. Esperen Profe, un disculpe, segundo. pruebe desactivando la cámara a veces, cuando la tiene activa. Cerrar más archivo, a ver si es eso.
tienes razón. Desactivo la cámara, veamos. A ver si mejor ahí. Bueno, veamos. Y ahora, bueno, sigo a ver, pruebo con esto. Cuando termine la clase, yo les voy a pasar, le voy a subir al aula de Classroom de Google las transparencias estas. Y estas van como, digamos, cuando uno las baja, se transforman como un video. Es mejor dicho, queda como un video. Y después les voy a mandar un link para que, está como muy cargada la máquina. Bien, ahí como me vienen escuchando en lo que voy hablando. Por el momento, bien. Bueno, Sí, profe, por el momento bien. bueno, dice, cuando se empiece a trabar me avisa. ¿Mm? Bueno, Fíjense, para entender nosotros ya hemos visto o sea, este fenómeno de la globalización trae la cuestión de la, ¿cómo se, ay, espera, alguien entró, Santucho. Buenos días, Santucho. Hemos visto que la globalización la vemos desde el punto de vista de los negocios. ¿Cuáles son las cosas que ha traído? Mayor producción de productos. Por mercados se agrandaron. Ha traído como otra consecuencia es que el contexto de las organizaciones han crecido. Y después, la acción de ver las oportunidades, y los retos que traen estos nuevos mercados. Esto nos dice que la globalización es la posición con respecto a las organizaciones, podemos decir, en los mercados la globalización es la posición que ocupa un competidor o una empresa con respecto a otro en el mercado. Este fenómeno de la globalización se da gracias a que hubo una evolución de la tecnología de comunicación y de información, y por lo tanto ha traído a mano la reducción en los costos y en el transporte alrededor del mundo. Cuando vamos a ver el concepto de la globalización, fíjese, coincide con lo que decían sus compañeros. Es un proceso de integración. ¿Proceso de integración de quién? De los mercados nacionales en los mercados globales. En esas relaciones entre los países, ¿sí? Porque son los países los que plantean, digamos, los países tienen su mercado nacional. Entonces los países van a hacer ese proceso de integración en los mercados nacionales, en los mercados globales o internacionales, lo cual las relaciones entre los países tiende a aumentar. Además, existe en casi todo el mundo un único sistema económico. Al haber existido, permite que los países puedan comercializar entre sí sin mayores inconvenientes. Entonces, los países, para hacer en ese proceso de integración a ese mercado global, ¿qué es lo que hacen? Acuerdos económicos. Desde el punto de vista de la globalización, desde el punto de vista económico, la globalización podríamos decir, los acuerdos económicos que hacen los distintos países terminan siendo, obviamente, los tratados de libre comercio. Es decir, en esos tratados de libre comercio se juntan países de una misma región o de distintas regiones del planeta, hacen los acuerdos para comercializar o producir los productos. Y obviamente que en esos tratados de libre comercio se hacen documentos que se deja escrito esas condiciones con las cuales los países van a comercializar o van a producir sus productos, bienes o servicios. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se entendió. sí, profe, se entendió. Y sí se le escucha bien ahora. Bien, buenísimo. Sigan. Fíjate, en esta
al lado de la pantalla, ustedes tienen algunos organismos de integración y cooperación y el libre comercio en lo que es para las Américas. Fíjense, tenemos la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile. Después tenemos el Mercado Común Centroamericano, que lo constituyen todos los países que están en Centroamérica. El CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, que terminó, actualmente se lo conocen como el Pacto Andino, que después vamos a ver una infografía donde vamos a ver cuáles son los países que lo componen. El Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, cual nosotros, la Argentina, es parte. Después tenemos, y si se fijan en la infografía en esta infografía, acá tenemos todos los países que conforman el Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y acá en los distintos colores, fíjense, en el color verde oscuro son los estados partes, o sea que componen a este mercado común de las Américas del Sur. Después el verde clarito son estados en proceso, o sea, son países en proceso de adherirse, y en color naranja son los estados que están asociados a este mercado común del sur. Hay una cuestión, y bueno, ahí tiene, fíjese, de cada país, la capital, digamos, los kilómetros cuadrados que tiene cada uno, el idioma, cuál es el dinero que se utiliza en cada uno de los países. Y lo importante de esto es que también tengan en cuenta que los datos de esta infografía son del CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, pero del año 2014, ¿sí? Con el índice de desarrollo humano, donde está dando datos ahí con respecto a la población y otros datos más, son del 2013. Con lo cual, porque actualmente, no sé, ¿ustedes han escuchado alguna noticia sobre el Mercosur, más que ha estado en boga en estos últimos días por las campañas electorales? No, profe, yo no, por mi parte, yo no escuché nada. Bueno, se ha hablado del tema del Mercosur porque, bueno, hay uno de los países que prácticamente se sacó por lo menos de la mesa de negociación de lo que es el Mercosur, y después tenemos problemas con algunos otros países. Entonces, siempre es interesante estar pendiente, o no pendiente, sino informado sobre esta cuestión. Y aclaro, estos datos son del año 2014. Quizá ahora varíe un poquito en cuanto quizá a cantidad de la cantidad de población y los problemas entre los países. Otro de los tratados de libre comercio tenemos el ALCA, que es la Asociación de Libre Comercio de las Américas. Este tratado integra, digamos, todos los países de las tres Américas. El NAFTA es otro tratado de libre comercio de Norteamérica. Ahí integran tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El otro tratado, el TLC, es Tratado de Libre Comercio, que está firmado con Estados Unidos. Estos son algunos, no son todos. Existen muchísimos tratados de libre comercio entre los distintos países de los distintos bloques continentales o de distintas regiones. Y ahí le he puesto un poco algún dato más sobre lo que es la local, que contribuye al desarrollo económico de las Américas, y tiene el otro objetivo, es promover el desarrollo social. Hay 33 países que son miembros y fue creada en el año 1948. En la infografía esta que tienen aquí, fíjense en lo que es la Alianza del Pacífico, que decíamos, que les indicaba anteriormente, que está conformado
por Chile, por Colombia, por Perú y México. ¿Y cuál es la pretensión que tiene? De convertirse en el bloque comercial más grande de América Latina. En la infografía, en esta misma infografía, arriba de lo que nos indica cuáles son los países miembros de la Alianza del Pacífico, están todos los países que integran el mercado común europeo, que son estos países conforman otro mercado que es del otro lado del continente. Y con respecto al resto de la información que tienen acá, está sacada de la balanza comercial que tiene Colombia con otros países. Es la que mejor plantea, digamos, un poco la información que nosotros tenemos que tener en cuenta o mirar. Y ahí tienen, fíjese cómo hacen los tratados que tiene Colombia. Y va describiendo esto que nos interesa, la Alianza del Pacífico y los países que conforman el mercado común europeo. ¿Alguna pregunta? No, profe, ahora se le está trabando un poco la voz, digamos. ¿Se sigue trabando? Sí. Y no sé qué es porque el internet funciona bien. A ver, intentemos una vuelta más y si se traba, entonces lo voy a tener que le voy a tener que le mando las cosas, no vamos a poder seguir conectados, pero a ver, intentemos, ¿sí? Dígame, ¿y ahora cómo se escucha? Ahora bien. Bien, acá tienen otro acuerdo, ¿sí? El Transpacífico. Lo integran 12 países, ahí lo tienen a los distintos países que lo conforman: Malasia, Australia, México, Brunei, Nueva Zelanda, Canadá, Perú, Chile, Singapur, Estados Unidos, Vietnam y Japón. Y fíjense en que esos 12 países conforman el mercado, un mercado de 800 millones de consumidores y representan el 12% del comercio mundial. ¿Sí? Ese tratado, el Transpacífico. Después el TLC se le denomina también a este tipo de tratado, se le denomina binario porque intervienen dos países. En este caso es México y Colombia. Y así hay varios tratados binarios. Y este tratado de libre comercio ha sido creado, RICIP ha sido creado, fíjese, en el 15 de noviembre del año pasado. O sea, y tiene el 30% ¿cómo se llama?, del mercado global. ¿Qué países lo conforman? Ahí lo tiene: Japón, Corea del Sur, China, Australia, Nueva Zelanda y una asociación de países que lo tienen ahí a estos otros, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, Singapur está en este tratado y estaba en el tratado anterior. O sea que los países tienen esa apertura. En esta infografía se las dejo a ustedes después para que hagan una lectura sobre lo que es el ALBA versus el ALCA. Los dos son tratados de libre comercio de las Américas. Estados Unidos con el ALCA es el que quiere que sea libre comercio desde Alaska hasta, ¿cómo se llama?, hasta Tierra del Fuego. Y el ALBA solamente lo toma para lo que es América Latina. Y tiene ¿cómo les puedo decir? Sus bemoles, porque depende qué países lo propusieron y quiénes son, los otros países también que tienen el otro tratado. Entonces, pero eso es una infografía a fin de que ustedes vean cómo, con las cosas que se pueden dar y que se dan obviamente en estos tratados de libre comercio dentro, pues, de la región, generalmente. ¿Sí? Eso ya se los dejo para lectura de ustedes. ¿Cómo me están escuchando hasta ahora? Por el momento Bien, bien. profe, todo bien. Fíjense en lo que pasó hacia fines del siglo XX con respecto a la identidad de las empresas. Las empresas que estaban, digamos que las empresas que tenían su identidad o estaban dedicadas a fabricar productos, ¿qué es lo que pasó? En esa identidad dice que al pertenecer a un país y después ese país a integrar el mercado global,
la empresa es como que ya deja de ser de ese país de origen porque pasa a ser del mundo. ¿Y por qué es eso? Porque el proceso de producción, nosotros ya sabemos que tiene un costo. Desde el momento que se toma la materia prima, se la pasa a una transformación, se le agrega valor y sale un producto. Ese proceso de producción, las empresas han podido, lo hacen, dividen el proceso de producción. Al dividirlo al proceso de producción, se van a un país a hacer una parte, otra parte del producto en otro país. ¿Y eso por qué? Porque les resulta mucho más económico, es decir, ese costo de producción o el costo de insumos de fabricación sale mucho más barato y es mucho más eficiente. Tenerlo siempre, o sea, les conviene eso siempre que ellos puedan, estas empresas, acceder a esos países que tienen la apertura comercial. Cuando se dice que un país tiene la apertura comercial es porque existe un acuerdo de comercialización y obviamente un tratado de libre comercio o un mercado común que hacen esos países. Entonces, las empresas, al dividirlo al proceso de producción, porque les resulta mucho más económico y mucho más eficiente, entonces se distribuyen ese proceso en distintos países. Con lo cual las empresas, ¿qué es lo que hicieron? Han dejado de producir distintos productos, es decir, como una diversidad de productos, sino más se orientan a producir lo que pide el mercado global. Y es que es ahí donde nace lo que nosotros conocemos como la empresa multinacional. ¿Se acuerdan cuando clasificábamos las empresas? Teníamos la nacional y multinacional. La multinacional porque está en distintos países. Ejemplo concreto y puntual es Scania. Scania produce, acá en Tucumán actualmente produce el camión, que es su producto final, pero muchas de las partes de ese camión, si no decirle todas, vienen de otros lados del mundo. Se lo fabrica en distintos lugares, se trae acá a Tucumán, se ensambla el producto y se entrega al mercado global, porque eso es más rentable para la organización. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué te he puesto esta transparencia? La globalización está dada por la comunicación. ¿Cuáles comunicaciones? A través de la tecnología de comunicación y de información básica, elemental, que es Internet. Si no existiese el Internet, no tendríamos globalización. Por eso está puesta ahí. Todo lo que tenga que ver con la globalización existe, recuerden siempre, porque existe Internet. Si no estuviese Internet, no hay globalización en el mundo. Y después tenemos, ¿y por qué les digo eso? Porque fíjense, ¿qué es lo que la caracteriza? Ya hemos visto desde el punto de vista de la empresa que ¿qué es la globalización? Es la posición de un competidor con respecto a otro. Hemos visto en términos generales, en cuanto a concepto, que es un proceso de integración de mercados nacionales a mercados globales. Quienes hacen esa integración se la hace a través de los distintos países. Cuando logran los acuerdos comerciales, terminan siendo los tratados de libre comercio porque se hacen mercados comunes. Y después tenemos factores, ¿sí? Factores que la caracterizan a la globalización, que sí o sí siempre van a estar, porque uno la caracteriza a ese fenómeno de la globalización. Uno de los factores es la proximidad. Ese caballerito que está sentado acá, en la imagen del mundo, ¿sí? Y está conectado. Esto significa, lo que les quiero decir, ese es el administrador o el gerente de la organización. Y él siempre tiene que estar próximo. Próximo significa conectado, comunicado. ¿Con quién? Con los clientes que están en el mercado global. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo ese de uno de los tratados que tiene 800 millones de clientes? Entonces imagínense la cantidad de clientes que una empresa puede tomar, atender en ese mercado. Entonces,
El gerente o el administrador siempre tiene que estar comunicado y próximo a sus clientes, también a sus competidores, ¿sí? Con sus proveedores y con el Estado, porque, por ejemplo, Scania, para poder traer las distintas partes digamos, de su producto, para poder conformar su producto final, necesita cumplimentar lo que el Estado le pida, porque eso es comercio exterior y todo lo demás. Entonces, hay que pagar aduana, cumplimentar todo ese tipo de requisitos, lo mismo para sacarlo al producto final hacia el mercado global. Entonces, el Estado, aparte de, digamos, un poco la cuestión de los sueldos y además todos los requerimientos que se debe cumplir, entonces el gerente o el administrador también tiene que estar próximo, comunicado con el Estado. Y cuando hablamos de la proximidad, nosotros en este momento estamos haciendo uso, digamos, del factor de proximidad. ¿Por qué? Porque ustedes están en su casa, yo estoy en la mía, pero nosotros estamos en clase. Estamos en distintos lugares de la provincia de Tucumán, creo que no hay nadie de otra provincia, pero estamos próximos, estamos ubicados geográficamente en distintos lugares, si somos todo Tucumán, en distintos barrios o en distintas localidades, pero estamos próximos. ¿Gracias a qué? A la tecnología de comunicación y de información. Lo mismo hace un gerente, un administrador de una organización cuando están en los mercados globales. ¿Se entiende ese factor? Sí, profe. ¿Sí? Bien, sigo. El factor de la proximidad, obviamente, trae, digamos, plantea el factor de la ubicación. Y ya lo dijimos, no importa dónde estemos ubicados, pero estamos próximos. La ubicación es justamente eso, cuando les decía anteriormente que las empresas han dividido el proceso productivo, ¿sí?, en distintos lugares del mundo. Entonces, las operaciones normales y lógicas que se hacen en una organización se las dividen en distintos lugares geográficos. Es lo mismo que nosotros. Imagínense, una clase que estaba antes en la presencialidad, es un espacio que es un aula, ahora fíjese, en un lugar de la casa de cada uno de nosotros se transforma en aula. A las empresas les pasa lo mismo. Y les he puesto como ejemplo la Coca-Cola, porque al ser una compañía, imagínense, está en la gran mayoría de los países del mundo. Y dentro de cada país, fíjense acá nosotros, la Argentina, si ustedes miran ese mapa detenidamente, creo que no hay ninguna provincia que no tenga una fábrica de la Coca-Cola. Entonces, eso es con respecto a la ubicación geográfica de donde se realicen las operaciones de la organización o de la empresa. Y siempre esa ubicación geográfica trae el factor también de la proximidad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Y acá les he puesto otro ejemplo, ¿sí? Tomado del laboratorio Pfeiffer. Fíjense, en la foto esta que está aquí es de la fábrica principal que tienen en Madrid. Pero en Europa también, fíjense, las fábricas que tienen en los distintos países, Italia, Croacia, España, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Suecia, Austria, ¿sí? O sea, hay una fábrica principal que es en Madrid, pero en todo el continente europeo ahí la tienen distribuida en qué países tienen fábrica, y dentro de cada país tienen 2 o 3 o una fábrica, con lo cual tiene plantas de producción a nivel global, tiene 58 centros de investigación y desarrollo, que son 7, entre los lugares donde produce y donde vende, tiene más de 125 países. Ese constituye el mercado
de esta empresa. Y fíjense en la cantidad de años que tiene, 168 años de historia. Con lo cual está diciendo, tiene mucho conocimiento, ¿sí? Y en este mapita que está acá, los países que actualmente aplican la vacuna de Pfizer, ¿por qué le he puesto? Porque esos países son también, o sea, para que vean los clientes que tiene esta organización, es decir, ese mercado global como está compuesto. Y obviamente tiene más de, como dijimos anteriormente, más de 125 países. Eso es como un ejemplo, como para que se den cuenta cómo se dividen esos procesos productivos, van, o las operaciones, si ustedes quieren, las operaciones de la organización se va dividiendo en los países de acuerdo a cómo se enfoca. Y el factor que trae aparejado o que permite caracterizarla la globalización, ya habíamos dicho, el primero proximidad, obviamente viene la ubicación y viene la cuestión de la actitud. Y acá en la cuestión de la actitud es un poco algo de lo que he visto en la parte de la globalización en la otra materia. La actitud, lo que nos dice Stoner con respecto a este factor, dice que debe ser abierta. ¿Qué significa que debe ser abierta? Porque como decía su compañera cuando hablaba de la cultura, aquí hay distintos países, y lo decían sus compañeros, los países, o sea, los países tienen su cultura, pero ¿cómo entran los mercados globales en los países? Planteando primero su mercado local y van conformando ese mercado global y hacer un proceso de integración. Obviamente que al ponerse en contacto un país con el otro, cada uno tiene su cultura. Y si nos fijamos en el Mercosur, nomás, nosotros tenemos una cultura, Brasil tiene otra, Paraguay tiene otra, entonces la actitud abierta que pide este factor o que plantea este factor en la globalización es para poder entender y comprender la cultura del otro, ¿sí? A donde yo como organización o como empresa voy a producir una parte del producto y además voy a comercializar mis productos. Entonces, eso es la actitud esa abierta de poder entender y comprender con respeto, obviamente, la cultura del otro. Aunque se me desplazó la imagen acá, pero era ponerle que se entienda que el mundo entero está compuesto por personas y cada país tiene su cultura. Y con respecto, por ejemplo, al saludo, los japoneses tienen como es su forma de saludar, ¿sí? Que ahí lo tenemos, es decir, es como decir, ellos tienen esa particularidad. Y nosotros más tendemos hacia la forma del occidente, por ejemplo, a dar la mano. Pero las dos formas, podríamos decir, obviamente, son de respeto y de formas de saludarse. Cuando lean el capítulo 5 de Stoner con respecto a la globalización, van a ver, por ejemplo, hay un país, ¿cómo se llama? En América, no, en Europa, en el centro de Europa, que ellos tienen, por ejemplo, unos gestos que nosotros, o sea, a ver, el significado del gesto nuestro para ellos es el contrario. Estos gestos son, nosotros sabemos que para decir sí, podemos decir con palabras sí o podemos mover la cabeza. Ese movimiento, o sea, el gesto de decir sí, para ello implica el contrario que es el no. Y el no nuestro es el sí para ellos. Por ejemplo, Japón se comen insectos. Nosotros comemos insectos. Pero es la cuestión de esa actitud abierta para conocer y para integrarse, no sé si integrarse, pero sí, compartir o respetar esas culturas diferentes. Ese es el otro factor que caracteriza a la globalización. ¿Se entiende eso? ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, sí se entendió, profe, pero se le escucha igual un poco trabado todavía.
Oh. O Bueno, sea, no sé cómo quieren que hagamos. ¿Sigue escuchando? sí, ahora sí se le escucha muy trabado. Sí, profe, se escucha medio mal. Ahora, Sí, profe. Sí, se está escuchando así, medio tildado ya. eh, ah, y no sé, porque no sé qué puede hacer internet. Entonces, ya le cerró todo lo que tenía de más la máquina. Pues entonces lo que podemos hacer, ¿qué nos quedan? Quedan criterios de competitividad y sí está lenta la máquina porque demora, ven, pasa. Quedan dos transparencias. ¿Cómo me escuchan ahí? Y un poco trabado todavía. Más o menos, profe. Bueno, los criterios de competitividad, esto se lo deja para que hagan la lectura a ustedes y en todo caso la clase cuando sea necesario, cuando tomemos el dictado de clase, lo charlamos. Criterios de competitividad. En ese, acuérdense en lo que le decía Stoner con respecto a las organizaciones, posición de un competidor con otro. Entonces, tengo que ver cuál es la posición que ocupo y a partir de ahí, fíjense en cuándo voy a ser competitivo. Tengo un criterio es mirar hacia atrás, otro mirar hacia adelante. El significado de competitividad y ser competitivo cambia. Se mide qué tan competitivos somos. Y también hay un criterio de competitividad en el nivel de país. Ejemplos de negocios en el mercado global están tomados del tiene Stoner. Esto no significa que estos sean taxativamente los únicos que hay. Hay mucho más. Hay algunos. Estos son algunos. Y aquí tienen un video. Entonces, yo ahora voy a dejar de compartir. Les voy a subir la transparencia y el link del video. A ver si es esto lo que me... ¿Cómo me escuchan ahí? A mí me parece que es la... ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí. No, entonces es la presentación esa. Bueno, ahí quedaba el tema de criterios de competitividad. Esos criterios de competitividad, recuerden que las empresas tienen que ser competitivas. Entonces, se entiende ahora cuando decimos las organizaciones tienen que ser competitivas, por lo tanto, por ejemplo, los administradores tienen que ser competitivos. Eso significa que tienen que ser, ¿cómo se llama? Ver... ¿cómo se llama? De acuerdo a la posición que ocupe en este momento en el mercado, va a aplicar el criterio de que mira hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que está mirando? Está mirando los resultados que ha obtenido para que el día de hoy ocupe, por ejemplo, el 60% del mercado, de ese mercado global. ¿Cómo la mido? Justamente diciendo, bueno, ocupa el 60% de ese mercado global. Al decir ocupa, es que de todo ese mercado, el 60% son clientes de él en ese producto. Y el otro 40% del mercado se distribuye en 1, 2 o 5 o 10 competidores. ¿Estamos? Competidores, empresas que producen el mismo producto que yo. Y entonces, y después tenemos ¿cómo se llama? El criterio de competitividad hacia adelante. Cuando uno mira la competitividad hacia adelante, tiene que ver el nivel de educación que tiene la población activamente económica y de ese país al cual, digamos, integran ese mercado global y después uno es, espérame un segundo, porque si no ya me olvido, acá está. Sí, es el grado de preparación que tiene el país en cuanto a educación para poder competir en ese mercado. Y el ser competitivo, fíjense en qué significa tener el 90% de posibilidades de ganar en las próximas competencias que vendrán. Es decir, en los nuevos retos que va a traer ese mercado. ¿Y cómo se mide?
con el criterio, o sea, cómo se mide el criterio de competitividad hacia adelante, con el costo de la mano de obra de un país y con el grado de estudio de la población económicamente activa, es decir, todas las personas que están en edad de trabajar constituyen población económicamente activa. Y esa población tiene un grado de estudio que hay que medirlo y hay que saber qué es ¿cómo se llama? La preparación o el conocimiento que tiene esa mano de obra. Y además, el costo de la mano de obra, ¿sí? Por eso los países, ¿qué hacen? Buscan esta cuestión de que donde les resulte más económico y más eficiente llevar adelante los procesos productivos. Y después hay otro criterio de competitividad. Un país es competitivo si, por ejemplo, el ingreso per cápita, los servicios de salud y las expectativas de vida favorecen a los ciudadanos en comparación de esos mismos índices con respecto a otros países. ¿Y por qué se habla de la cuestión de país? Se entiende que el país es el que hace el proceso de integración a través de un mercado nacional al mercado global. Pero el país está soportado para cubrir las demandas o comercializar o producir, son sus empresas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, ahí queda al final de esa transparencia, hay un video, que es un video cortito, que habla sobre lo que es el concepto de la globalización y cómo se posicionan las empresas en ese mercado global. Lo que tiene el video un poco cierra todos los temas que hemos estado viendo y obviamente lo que ustedes vieron en la otra materia desde el punto de vista de la cultura. Así que yo ahora me voy a desconectar y les subo las transparencias y el link de donde está el video para que ustedes lo vean y vean las transparencias. Entonces, con respecto al tema de globalización, tienen estas transparencias, están tomadas de la información que tienen en el material de clase de la unidad 2, que es el último tema. De ahí tienen las transparencias, tienen el video que les voy a pasar el link, aparte para que lo puedan ver, y ustedes tienen que hacer la lectura comprensiva, es decir, entender y analizar y estudiar en definitiva el capítulo 5 del libro de Stoner. Capítulo 5 del libro de Stoner, que está en el aula de Classroom de Google. De ese capítulo hagan o mapas conceptuales o resúmenes o como la forma que a ustedes les resulte más cómodo cuando estudian. Pero para completarlo a este tema, la evaluación de este tema directamente les voy a hacer en el segundo parcial. Entonces, a medida que en este tiempo que ustedes vayan estudiando y se pongan a hacer sus resúmenes, su material de estudio, pueden consultar sobre el tema. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, y ahora el sonido, bien, perdone, y ahora no se ha cortado en ningún momento el sonido. No, ahora no. Entonces, Ahora sí estoy bien. claro, no, entonces es las transparencias. Uno probando y buscando cosas que sean más dinámicas, pero bueno, hay algo que la máquina no da más. Bueno, entonces quedamos así. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No, profe, creo que no. Bien, entonces le corto con ustedes, que tengan un lindo día y paso lo que les dije por el aula de Classroom de Google y quedo a disposición para consultas. ¿Estamos? Ok, profe. Bien, que tengan un lindo día. Gracias, Nos profe, vemos. igualmente. Nos vemos. Nos vemos, profe, que vaya bien. Igualmente, profe. Hemos Chao. Chao, que estén bien. No, profe. Chao.